Hola, amantes del misterio y las historias que nos quitan el sueño. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy viajaremos al oscuro corazón de la época victoriana para desentrañar la escalofriante historia de un hombre que juró salvar vidas, pero en su lugar se dedicó a arrebatarlas. Un médico cuya bata blanca ocultaba las más siniestras intenciones. Acompáñenme a conocer la retorcida mente del Dr. Thomas Neil Cream, el envenenador de Lambeth. Nuestra historia comienza en Glasgow, Escocia, en 1850. Thomas Neil Cream nace en el seno de una familia respetable y próspera. Su padre, un exitoso gerente de una maderera, se asegura de que sus hijos tengan todas las oportunidades. La familia se muda a Canadá, donde el joven Thomas crece rodeado de privilegios. A primera vista parecía destinado a una vida de éxito y respetabilidad. Era inteligente, ambicioso y decidió seguir una de las vocaciones más nobles: la medicina. Se graduó en la prestigiosa Universidad McGill en Montreal en 1876 con honores. ¿Quién podría sospechar que este brillante joven, que acababa de prestar el juramento hipocrático, ya albergaba una oscuridad profunda? Durante sus estudios ya había mostrado una faceta perturbadora. Su vida personal era un verdadero caos, lleno de locuras amorosas y decisiones imprudentes. Pero el primer indicio de su verdadera naturaleza criminal surgió poco después de su graduación. La primera víctima en su macabro historial fue, trágicamente, una mujer con la que mantenía una relación clandestina. Cuando ella quedó embarazada, Cream, en lugar de asumir su responsabilidad, le practicó un aborto ilegal. La intervención salió terriblemente mal. Intentó desviar la atención de su negligencia y escándalo culpando a una partera local. ¡Qué jugada tan baja! El cuerpo de la joven fue descubierto y, aunque la sospecha recayó sobre él, gracias a la influencia de su familia, logró evitar la cárcel pagando una considerable suma de dinero. Este evento, en vez de ser una lección, parece haber encendido su oscura carrera. Es como si todo lo malo que ha hecho lo llevara a este punto. Con el escándalo pisándole los talones, Cream decide escapar a Londres para seguir sus estudios de medicina. Allí se sumerge en la especialidad de ginecología y obstetricia, donde se siente realmente apasionada por ayudar a las mujeres, pero su sed de conocimiento médico iba de la mano con una fascinación por los venenos, especialmente la estricnina, un alcaloide extremadamente potente y doloroso. Después de un breve periodo en Londres, decide cruzar el Atlántico de nuevo, esta vez estableciéndose en Chicago, una ciudad en pleno auge, llena de oportunidades y, para alguien como él, llena de potenciales víctimas anónimas. En Chicago, abre su consultorio cerca de la zona roja de la ciudad. Su práctica médica se convierte en una tapadera perfecta. Atendía a mujeres de la calle, a quienes la sociedad prefería ignorar. Es aquí donde su método se perfecciona. Se ganaba su confianza, a veces diciendo que les iba a dar tratamiento médico, pero en realidad les daba cápsulas de estricnina. La muerte por envenenamiento con estricnina es espantosa. Causa convulsiones muy fuertes y una agonía horrible, mientras la víctima está consciente y sufriendo. Cream realmente parecía disfrutar de este poder, de tener control total sobre la vida y la muerte. En 1800, una de sus víctimas en Chicago fue un hombre llamado Daniel Stott. La esposa de Stott, Julia, era amante de Cream. El médico vio una oportunidad perfecta para ayudar a alguien en apuros, ¿sabes? Convenció a Julia de que su marido padecía una enfermedad incurable y le proporcionó unas píldoras medicinales para administrárselas. Daniel Stott murió entre terribles dolores. Cream, con una audacia increíble, intentó culpar al farmacéutico que había preparado la receta, llegando incluso a escribir cartas a las autoridades acusándolo, pero esta vez, su arrogancia fue su perdición y lo llevó a su caída. La investigación policial logró juntar todas las piezas del rompecabezas. Julia Stott, sintiéndose atrapada y sin salida, decidió finalmente contar todo lo que sabía en su testimonio. 181. Thomas Neil Cream fue condenado por asesinato en segundo grado. Lo sentenciaron a pasar el resto de su vida en la penitenciaría de Joliet, Illinois. Parecía que la pesadilla había terminado, pero en realidad apenas comenzaba otra vez. La sociedad estaba a salvo de este monstruo, y todos respiraban tranquilos y felices. Pero la historia de Cream está llena de giros inesperados. Gracias a la influencia y la pasta de su familia, además de un sistema de justicia que no es muy limpio, su condena a cadena perpetua se redujo un montón. Es increíble cómo funciona todo esto.
En 1891, después de solo 10 años en prisión, Thomas Neal Cream salió libre por buen comportamiento. La gente no podía creerlo. El monstruo estaba libre de nuevo. Con una herencia considerable en su bolsillo tras la muerte de su padre, Cream decide no volver a Canadá ni quedarse en Estados Unidos. En cambio, busca nuevas aventuras y oportunidades en un lugar inesperado, lleno de sorpresas y emoción. ¿Te imaginas lo que podría pasar? Decidió regresar a Londres, el lugar donde había aprendido todo sobre venenos y secretos oscuros. Se instala en el barrio de Lambeth, y es aquí donde desatará su reinado de terror más infame, ganándose el apodo que pasaría a la historia, el envenenador de Lambeth. En solo unos meses, entre octubre de 1891 y abril de 1892, una serie de muertes misteriosas y aterradoras empieza a asustar a la gente en los barrios bajos de Londres. La tensión se siente en el aire, y todos están hablando de lo que está pasando. Todas las víctimas son mujeres jóvenes, la mayoría son trabajadoras de la calle. Es realmente triste ver cómo estas mujeres, que luchan día a día, son las que más sufren. El patrón es idéntico. Conocen a un hombre de aspecto respetable, un doctor que les ofrece una bebida o unas píldoras, y poco después mueren en una agonía indescriptible. Las víctimas como Ellen Nellie Dongworth, de 19 años, o Matilda Clover, de 21, no tenían forma de saber que el amable caballero que se les acercaba era un depredador sádico. Cream se movía sigilosamente entre las sombras, usando su disfraz de médico para ganarse su confianza y acercarse. Les ofrecía unas píldoras que, según él, eran para mejorar su piel o curar algún malestar, pero en realidad eran cápsulas mortales de estricnina. Pero lo que hace a Cream un caso único en los anales del crimen es su increíble arrogancia y su necesidad patológica de atención. Después de cada asesinato, simplemente no podía resistirse a meterse en el lío. Escribía cartas anónimas a la policía y a los medios, a veces usando nombres falsos. Acusaba a personas inocentes de crímenes que ni siquiera habían cometido. En una de esas cartas, se ofreció a resolver los asesinatos a cambio de una fortuna, asegurando que sabía quién era el culpable. Se estaba acusando a sí mismo indirectamente. Incluso se acercaba a los forenses y a Scotland Yard, presentándose como un médico estadounidense con experiencia en venenos, ofreciendo su ayuda en la investigación. Esta mezcla de astucia y estupidez narcisista sería su perdición definitiva. Un día se acercó a un policía y mencionó detalles sobre la muerte de una de las víctimas que solo el asesino podría conocer. Esta fue la pieza clave que la policía necesitaba. Lo empezaron a seguir de cerca, ¿sabes? Descubrieron que tenía un pasado criminal en Estados Unidos, una condena por asesinato y que salió antes de tiempo. Todo tenía sentido. La red se cerraba sobre el envenenador de Lambeth. Fue arrestado y llevado a juicio en el famoso tribunal de Old Bailey. Durante el juicio se revelaron detalles impactantes de su doble vida. De día era un médico respetable, pero de noche se convertía en un monstruo sádico. A pesar de que él trató de hacerse loco, el jurado no se dejó engañar. Al final, lo declararon culpable y le impusieron la pena de muerte en la horca. Y aquí llega el último y más enigmático giro de esta historia. El 15 de noviembre de 1892, en la prisión de Newgate, mientras el verdugo se alistaba para llevar a cabo la ejecución, Thomas Neal Cream lanzó sus últimas palabras. Fue un momento tenso, lleno de emoción, donde todos esperaban escuchar lo que tenía que decir. Justo cuando la trampilla se abría bajo sus pies, se dice que gritó: «Yo soy Jack el...». La soga cortó su frase. «Yo soy Jack el...». ¿Iba a decir Jack el Destripador? Esta frase ha alimentado décadas de debate y especulación. ¿Podría este médico envenenador ser también el infame asesino de Whitechapel? Cronológicamente parece imposible. Durante los asesinatos de Jack el Destripador en 1888, Cream estaba cumpliendo condena en la prisión de Joliet, en Estados Unidos, a menos que tuviera un doble o que se hubiera escapado y regresado a la prisión sin que nadie se diera cuenta, lo cual es muy poco probable. No pudo haber sido él. Entonces, ¿por qué dijo eso? Lo más probable es que fuera su último acto de narcisismo. Un intento desesperado por vincularse al misterio criminal más famoso de todos los tiempos, buscando una infamia aún mayor en el momento de su muerte. Quería que su nombre quedara grabado en la historia, aunque fuera por cosas malas. A veces, la fama no importa cómo se consiga. La historia de Thomas Neal Cream es un recordatorio escalofriante de que el mal puede esconderse detrás de las apariencias más respetables. Un hombre que pervirtió su juramento de sanar para convertirse en un instrumento de muerte, impulsado por una mezcla tóxica de arrogancia, sadismo y una insaciable necesidad de atención. Su legado es como una sombra oscura que se cierne sobre la historia de la medicina y el crimen, algo que siempre nos deja pensando y reflexionando.
¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que sus últimas palabras fueron una confesión o el último acto de un narcisista desesperado? Déjenme sus teorías en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a las oscuras calles del Londres victoriano. Si te gustan estas historias, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Nos vemos en el próximo misterio.